Somos tu voz. Moisés Chocrón, analista internacional, quien está al frente de Terapia de Shock, ya está con nosotros siempre para hacer análisis internacional. Bienvenido, Moisés, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Vanessa. Todos los que nos están escuchando en este momento en Caracas, listo para hablar sobre el Líbano y Hezbollah. Perfecto, Moisés, porque vaya que ha dado de qué hablar, ¿no? Todo esto que comenzó con explosión de beepers en Líbano, terminó con explosión también de walkie-talkies. Obviamente tú no eres experto en tecnología, pero primero, ¿por qué los líderes de Hezbollah pudiesen recurrir a este tipo de dispositivos para comunicarse entre ellos? ¿Qué los diferencia? Pero además, en caso tal de que esas acusaciones en contra del gobierno de Israel sean ciertas y esas explosiones de beepers y dispositivos como walkie-talkies se hayan gestado dentro del servicio de inteligencia de Israel, ¿qué repercusiones tiene en términos de derecho internacional? Porque entonces estaríamos hablando de que esos dispositivos fueron utilizados como armas de guerra. Sí, efectivamente, se trata de un ataque que ocurrió en 2 días. El primer día explotaron alrededor de 3.000, es lo que se cuenta en medios de comunicación, 3.000 buscapersonas, o lo que llamamos beepers. Ese aparatito que se veía desde los años 90, que le llegaba el mensajito a la persona y que era imposible responderle, sino que era simplemente un medio en el que te llegaban avisos, pero desde el que no se podía responder en aquel momento, ¿no? Son dispositivos analógicos y muy, por así decirlo, hoy en día para todos los que tenemos un smartphone en las manos es un dispositivo ya casi caduco, arcaico, podríamos decir. Sin embargo, pues este fue el medio que encontró la inteligencia israelí. Algunos hablan pues de los servicios, no nada más del Mossad como servicio de inteligencia y operaciones especiales en el extranjero de Israel, sino también de la inteligencia del ejército israelí, en que pudo haber habido cooperación entre estas dos instancias para llevar a cabo este ataque, que dicho sea de paso, no es que se hizo durante esta última semana, sino que más bien debió haber tenido una preparación mucho más antigua. Estamos hablando alrededor del año 2022, 2023, pero digamos que Israel tenía esta carta bajo la manga para utilizarla en el momento en que considerara que fuera necesario. Desde el punto de vista del derecho es complejo, porque ya de por sí la guerra es compleja. Es decir, por un lado tenemos al Estado de Israel y a las instituciones del Estado haciendo defensa de su territorio, pero por otro lado tenemos a organizaciones terroristas que hacen vida dentro de otros territorios, pero que no son considerados pares porque no son estados. Ese es el caso, por ejemplo, de Hamas dentro de la Franja de Gaza y de Hezbollah en el sur del Líbano. A diferencia de Hamas, Hezbollah tiene un partido político que forma parte de la vida democrática del Líbano, que dicho sea de paso, como estado tiene ya más de 2 años sin presidente. Es decir, estamos hablando de un país bastante complejo políticamente hablando, y que además esto que llamamos Hezbollah es una organización que no nada más funciona políticamente, sino que además tiene una milicia. Lo habíamos conversado aquí hace una semana cuando hablábamos de Hamas e Israel, el tema de que, bueno, Hamas tenía digamos, el gran problema logístico de que estaba cercado por todo su territorio y, digamos, era mucho más difícil que llegaran provisiones a manos del grupo terrorista. Esta prohibición o este obstáculo no existe por parte de Hezbollah, porque Hezbollah hace vida dentro del Líbano y las fronteras del Líbano las controla el Estado libanés, que dicho sea de paso, como lo comentábamos, no tiene presidente, pero sí tiene instituciones de poder público funcionales. ¿Por qué utilizar estos dispositivos y cómo pudo Israel haberlos utilizado? Hay varias hipótesis, pero la que, digamos, tiene más eco en este momento es que se buscó la manera de que la batería de litio que funciona dentro de estos dispositivos reaccionara con un químico, y que este químico fue colocado dentro del dispositivo justo antes de que llegara a manos de Hezbollah, porque es una empresa además taiwanesa quien crea los dispositivos y las distribuye a través de una empresa que se encuentra en los Balcanes, en Europa, y luego llegaba a manos de los libaneses, sobre todo los militantes de Hezbollah. Ahora, ¿por qué utilizar este medio? Básicamente porque primero demuestra que Israel sí tenía infiltrada la organización desde hace años y sabía que cuando menos cuáles eran las vías logísticas de adquisición de medios de comunicación, ¿no?
Pero por otro lado, le permite dar este golpe de efecto y además trata de reparar la gran brecha que se abrió en inteligencia el pasado octubre, cuando el grupo Hamas entró dentro del territorio de Israel. Entonces, de cierto modo, tenía dos grandes propósitos este ataque. Por un lado, reparar esa falla de inteligencia del pasado octubre, y por otro lado, ya casi a un año de la guerra, y por otro lado, demostrarle al grupo Hezbollah que todavía tenían cartas bajo la manga. Y eso es importante porque el segundo día de los ataques, donde ya no nada más explotan los buscapersonas, sino que además empiezan a explotar equipos de radio de corto alcance, walkie-talkies, algunos hablan de laptops, computadoras y hasta paneles solares, que era un mensaje de Israel diciendo: no sabes todavía qué es lo que tenemos. Es decir, pueden venir ataques de lugares que ni sospechas. Decía por ahí alguien: en esta Navidad no le aceptes regalos electrónicos a nadie. No, yo diría que más bien no le aceptes regalos a grupos terroristas. Ese es el mensaje final, el metamensaje de Israel. No le aceptes ningún tipo de regalo y no seas parte del grupo terrorista, porque al final, ¿a quién le estalla esto en las manos? O cerca de quién estallan estos dispositivos. Cerca de los terroristas, porque eran los que tenían este tipo de dispositivos para poder comunicarse con sus comandos. Lo escandaloso es que estaba en manos incluso de embajadores o el embajador de Irán en el Líbano, y dentro de políticos que digamos a Vox Populi o en medios de comunicación no se sabía que estaban directamente relacionados con el grupo terrorista. Ahora el tema es que, pues, evidentemente, como pasa en Medio Oriente siempre, hay una escalada de conflicto. Hezbollah va a tender a tomar represalias. Estas represalias van a ser respondidas por Israel. Israel nunca se va a quedar de brazos cruzados frente a un ataque. Normalmente Israel escala el conflicto, esto hay que decirlo, y sobre todo porque a Netanyahu en este momento le conviene. Es decir, en medio de protestas que iban cada vez increciendo con respecto al tema de lo incompetente que había sido el gobierno de Netanyahu para recuperar a los rehenes vivos capturados por Hamas, precisamente en este momento tan caldeado es cuando se da este ataque de inteligencia contra el grupo Hezbollah. Entonces es importante también mencionar esto, que a uno de los políticos que más le conviene este tipo de cosas en este momento es a Netanyahu. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Dos preguntas, Moisés, en aras de ir aprovechando el tiempo. Fíjate que cuando comenzó el ataque contra Israel el 7 de octubre pasado, obviamente Israel se defendió apelando a su legítimo derecho a la defensa. ¿Eso qué presupone en términos del derecho internacional? Y aplica ese derecho legítimo a la defensa en el caso de estas explosiones que ocurrieron contra Hezbollah en Líbano. Y por otra parte, tú hablabas del servicio de inteligencia del ejército israelí y del Mossad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, efectivamente, para responder la primera parte de la pregunta es que ¿puede un Estado, aludir al derecho legítimo a la defensa? Sí, efectivamente, todos los Estados pueden hacerlo, incluyendo el Líbano. El tema aquí es que no estamos hablando de Estado contra Estado, estamos hablando de Estado contra organización terrorista, o vamos, quizás sin ponerle calificativo, contra una organización que no es un Estado. La milicia del Líbano controla militarmente y de facto el sur del Líbano, pero no es el Estado libanés. No representa al gobierno, no representa a las instituciones, es una milicia que tiene además un brazo político que hace parte de la vida política interna del Líbano, sí, pero no es el Estado del Líbano. Entonces el Líbano como Estado podría también decir, bueno, si atacas mi territorio yo respondo. Sin embargo, los propios libaneses no están interesados en hacer una guerra contra Israel. Más bien están interesados en que Hezbollah se debilite, porque el Líbano, y esto también hay que decirlo, el Líbano es de mayoría cristiana. A diferencia de los países de la región, el Líbano en realidad ha tenido cabezas de gobierno cristianos durante décadas. Entonces, de hecho, no se ha elegido todavía un sucesor a la presidencia precisamente por falta de encuentro en este sentido. Pero en todo caso, el Hezbollah, que es un grupo radical islamista, no representa a la mayoría de la población del Líbano. Y por otro lado, decía, ¿cuál es la diferencia entre Mossad y el servicio de inteligencia del ejército? Básicamente el Mossad se encarga es una
es como decir, la CIA de Israel se encarga de la obtención de información en el extranjero y también de las operaciones especiales fuera del territorio israelí, mientras que el Servicio de Inteligencia del Ejército es un servicio propio interno del componente ejército de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Defensa israelí, que es como se conoce a la Fuerza Armada de este país. Por así decirlo, el Servicio de Inteligencia del Ejército es más pequeño, sobre todo se encarga de labores internas dentro del territorio de Israel, mientras que el Mossad tiene esta facultad de ley dentro de Israel de realizar operaciones en el extranjero. Sí es claro que jamás ha sido diezmada. Hezbollah, como lo decíamos en otros momentos, ha sido es el grupo terrorista con mayor poder de fuego en este momento cerca de Israel. Entonces, yo creo que todos esos peligros están bien medidos en este momento por parte de Israel. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional? Yo creo que ayuda mucho ser más contundente con respecto a definir qué organización es terrorista y qué es, derecho a legítima defensa, ¿no? Hasta dónde puede, digamos, tener este tipo de comunicaciones o comunicados de, bueno, Israel está en su derecho a la defensa de su territorio y de los ciudadanos israelíes, que no todos son judíos, pero además este grupo de organizaciones son consideradas terroristas, y dejar de defender como si fuese una guerra de Israel-Palestina o Israel-Líbano, porque este tipo de guerras regulares hace tiempo que ya no ocurren en el Medio Oriente. Es decir, lo último que hemos visto en este escenario ha sido precisamente la guerra de un Estado contra organizaciones terroristas, no contra poblaciones. No se trata de genocidio, como algunas personas quieren hacerlo ver. No se trata de exterminio, porque si se tratara de exterminio de una población por digamos, características sociales, étnicas o religiosas, Israel también tendría que empezar a acabar con este tipo de personas dentro de su propio territorio, porque ya hay musulmanes, o sea, es decir, la comunidad musulmana dentro de Israel hace vida normal desde la propia fundación del Estado. Y ya para concluir, Moisés, en el caso de Taiwán, donde se dice se habrían fabricado estos dispositivos, ¿cuáles son las repercusiones o las responsabilidades, las acciones a las que tendría que enfrentarse en caso tal de que se compruebe que estos dispositivos se fabricaron allá? Ellos ya dijeron que habían abierto una investigación independiente, pero al final, ¿cuáles son las repercusiones también para Taiwán? Sí, normalmente esto ocurre, y lo digo por lo que la historia del propio Mossad, en caso de que hayan sido ellos los que se encargaron de la operación, normalmente esto ocurre sin involucrar a mucha gente. Entre menos personas estén involucradas y sepan del tema, es más sencillo llevar a cabo una operación exitosa. Entonces, es muy probable que la empresa haya sido inocente de todo lo que se estaba realizando. Es bastante probable que ni siquiera los distribuidores que se encuentran en los Balcanes y que fueron los que vendieron directamente estos equipos al encargado logístico del grupo Hezbollah haya estado involucrado. Sin embargo, evidentemente los medios de comunicación recurren a la propia empresa, a Apollo, para tratar de decir, bueno, ¿y qué sabían ustedes de esto? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegaron estos equipos a manos de Hezbollah? ¿Y cómo pudo Israel manipularlos en el trayecto? Es lo que se sospecha, de hecho, que fue en el transporte de los equipos donde Israel pudo acceder a ellos y hacer los cambios necesarios para que estos equipos fuesen activados como armas en el momento preciso. Ahora, el derecho internacional también reacciona frente a este tipo de cosas, como lo hizo, por ejemplo, contra crisis financieras y contra otras muchas cosas que van ocurriendo en el mundo, y normalmente lo que hacen es legislaciones cada vez más severas, legislaciones cada vez más quisquillosas, por así decirlo, más precisas, al detalle, para que este tipo de comercio de estos sistemas de comunicación sean cada vez más controlados. Sin embargo, pues lo más probable es que Israel, este tipo de ataque se hace en una sola vez, es un acto de magia que solo funciona una vez. Entonces tienes que tratar de buscar nuevas formas. Es ahí donde está el ingenio, precisamente en temas de conflictos bélicos, cómo buscar nuevas maneras para atacar al enemigo sin que el enemigo sospeche que por allí vienen los tiros, por así decirlo.
Moisés, como siempre, gracias por estar con nosotros. Recuérdanos tu usuario, por favor. No, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, les recuerdo a todos los que nos escucharon que me pueden seguir en @shockterapia y nos pueden también los días que intervenimos acá en radio, pueden escribirnos, pueden vernos en vivo. Este video, para los que llegaron tarde, pueden verlo completo. Lo voy a dejar colgado en la cuenta de @shockterapia en Instagram y Twitter. Choc, como se escribe mi apellido, Chocrón. Feliz día y nos hablamos la próxima semana. Un abrazo. Era Moisés Chocrón, analista internacional, conversando con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.